Pedro Lago de Serra. ¿Y Nací en abril del 27. ¿Usted nació en Arriate? Sí. ¿Cómo se llamaba su abuelo por parte de padre? ¿Se recuerda? ¿Y por parte de madre? Yo no me acuerdo. Mi abuelo cuando yo nací ya había muerto. Había una abuela que la pobre, cuando movimos a la judía de Málaga, entonces ella se quedó aquí y los zagales aquí, los falajistas estos, empezaron a decirle cosas de que sus padres a su hijo lo habían matado, a mi padre. Y la pobre ahí la tenían los falajistas estos, los niñatos subían a cachondearse de ella y ahí tú. Esa es la... Y ahí nos venimos, cuando venimos de la huida, nos venimos y nos metimos ahí en la casa de mi abuela, que al poco tiempo murió la pobre. ¿Y por qué le decían eso los chavales? Bueno, porque nosotros éramos rojos y ellos eran de falajistas, de derecha. Y nosotros como fuimos por ahí y nos tuvimos que ir porque venían... Bueno, ¿y esa abuela era por parte de madre? Por parte de mi padre. Mis padres eran dos hermanos, una hermana y esos los dos familias que había. Y en esa... bueno, ¿qué recuerda o qué sabe usted de cómo vivían sus abuelos, aunque usted no los conociese personalmente? Mi abuelo, la pobreza, como vivíamos todos, que entonces era todavía mucha más pobreza que de la calle hoy. Una casita muy chica, una candelita que iban por la leña los pobres, como íbamos todos sentados ahí a la candela, una casa muy sucia, porque de humo de la candela era una cosa espantosa. Y tener que salir todos los días los pobres a trabajar al campo y a ganar una porquería, que entonces ganaba una peseta o 6 reales, no sé lo que era. Y esa era la vida que llevaban ellos. Entonces sus abuelos también agricultores. Agricultores no, labradores eventuales, donde le encartaba. ¿Eran de aquí de Arriate? Sí, mi abuela era muy beata, ¿eh? Tenía mano de medallas que no podía con ella. A mí eso no iba, pero beata era como... A mí me hacía de que le explicara las estaciones, yo no sabía lo que eran las estaciones, y yo le dije, pues, parchite, de centení, eso no es. Mi abuela es que oía ciega, y me daba un tirón y me las quitaba, pero yo no he sido nunca católico, ¿no? Aquí no había ocio ni ficción, ni había día de fiesta, ni había domingo. No había nada más en miseria y del campo cuando venía a la cama y de la cama al campo y de ahí no salía aquí nadie. Ni ellos ni otros, ni nosotros que éramos más jóvenes, porque después nosotros que ya había pasado 40 o 50 años, seguimos en la misma miseria. Andalucía siempre ha sido el país más bonito del mundo, pero de más miseria y de más hambre y de más trabajo y de más maltratados los trabajadores. ¿Cómo era la casa de su abuela? Tenía una cámara arriba y una casa abajo y un cuartito. Esta era la casa. Ni tenía patio, ni tenía nada. El suelo era de tierra. Ni cemento tenía, porque no podía echarle cemento. Agua no tenía. Luces había, una bombillita, como una breva, en medio de la casa colgada. ¿Sabe usted algo sobre la mentalidad de su abuela? Si era militante en algún tipo de partido o de sindicato. Mi abuela no era. Ella era que le gustaba mucho la religión, pero ya está. ¿Cuántos hijos tuvo su abuela? 2, mi padre y una tía que yo tenía, que también ha muerto ya. ¿Y cómo compatibilizaba ella las labores, digamos, domésticas con el trabajo que hiciese después en el campo? Ella estaba en su casa y el marido y mi padre estarían trabajando por ahí cuando cantaba ahí. Y ella era una mujer de la casa, ¿no? ¿Ella no trabajaba en el campo? No. ¿Cuántas personas podrían vivir en esa casa? En esa casa pues viví bien, podía vivir uno. Sí, es como ahora, pero bueno, ellos tenían poca familia, mi abuela y mi abuelo se quedaron, mi padre se casó y se fue, hizo su familia, mi tía también, mi tía con el marido tuvo unos años viviendo con ella, después también se fueron al campo a trabajar, pero vamos, que la casa no era más que una casa. ¿La comida cómo se hacía? En un pollo que tenía allí, o una chimenea que no tenía ni campana, daba todo arriba, las habitaciones arriba, que cuando encendían había una humareda que nos movíamos allí arriba uno al otro. Y allí cuando vinimos de la Judía Málaga, estábamos mis hermanas, que eran 5 o 6, y yo y mi hermano, otro que ha muerto, 108 personas nuevas habíamos allí metidos. Unas camas aquí ahí enchorradas como los rodados. Vamos a hablar entonces de sus padres. Mi madre, Rosario de Serra Reyes. ¿Su padre? Pedro Lalagoyo. Por su padre, ¿nació dónde? Aquí en Arriate. En la casa esa que yo te estoy diciendo de mi abuela. Mi padre era analfabeto.
¿Era religioso? No, mi padre era de izquierda. ¿Militó en alguna organización? Yo no sé, entonces si militó, yo era muy chico, ya tenía 11 años o 10. Pero vamos, a él lo persiguieron aquí porque ya que era izquierda, y por el mero hecho de ser izquierda murió en la cárcel, y por el mero hecho de ese hubo un cataclismo en mi casa de los más grandes que había aquí en este pueblo. Mi padre cuando no trabajaba, pues mi padre tenía 11 hijos, que es tú, lo poco que podía estar parado. 11 éramos en el 36. Y el pobre pues tenía que ir con un borrico por leña, tenía que ir a vender plantas por ahí, se tiraba 3 meses de invierno vendiendo plantas de naranjo, de frutales y de todas esas cosas para ir modando de comer. Después en el verano compraba la paja aquí en las eras para el ganado y la llevaba a un pueblo de la sierra, a Pareuta, y se levantaba de aquí a las 4 de la madrugada para venir a la noche con un burriquito de aquí a allá, andando todos los días. Esa era la historia que tenía el pobre y el trabajo que hacía. Y después, pues, porque él no podía estar en la plaza ganando una peseta de 6 reales con 11 personas que tenían a su cargo. Y mi madre, 12 y él 13. Me contaba usted antes que a su padre murió en la guerra. En la cárcel. En la cárcel. Mi padre acabó la cárcel como cuando el movimiento pues, tuvimos que ir por ahí, a último de 36, pues ya por agosto o septiembre por ahí, bueno, pues como pilló ya. Y nos fuimos a unos pueblos que hay ahí, El Burgo y Unquera, que son los pueblos más cercanos que hay aquí. Y la derecha, los fascistas entraron en Arriate y se apoderaron del pueblo. Bueno, en Arriate no entraron en Ronda, pues ya Arriate estaban entregados. Y se establecieron aquí, y aquí ya empezó la tela marinera. Antes de que llegaran los sublevados, aquí huyeron. Huimos, sí. Mi padre tenía una bestia y nos cargó a todos en un cerón y nos montó a todos y echó la ropilla que pudo y nos fuimos y estuvimos 5 meses por ahí en el Uruguay. Nosotros estuvimos en Junquera y mis hermanos, que eran jóvenes, pues se incorporaron a la guerrilla no, a defender la República. Y ahí se formó, en la sierra esa, en el Puerto del Viento, se formó un ejército de voluntarios para contrarrestar a estos que venían de franquismo, de Ronda. Y después, cuando terminamos ellos, llegó la huida de Málaga, no pudimos pasar para allá, y nosotros nos quedamos de Málaga para acá. Mi padre también se quedó y mis hermanos siguieron porque estaban en el ejército, ya estaban incorporados al ejército, a la milicia, y se fueron ellos para el otro lado. Pasaron la frontera, pasaron de Málaga para allá y ya pasaron. Y los otros nosotros nos quedamos aquí, en este lado. Y ya nos tuvimos que venir aquí. Mi padre no llegó aquí. Mi padre se quedó en la sierra porque sabía que si viene aquí lo mata, porque mataron a otros que no tenían nada. Él no tenía nada más que era de izquierda, porque ahí no se puede llamar que hizo ningún crimen, ni se mató nada, ni robó nada. Pero como ellos tenían el poder que tenía y eran todos los dueños y señores, pues Periquillo, decían Periquillo Pérez. Periquillo Pérez. En fin, pero después mis hermanos ya después volvieron, porque pues eso te lo voy a decir para que sepa por lo que fue después. Y él también, mis hermanos lo llevaron a la cárcel a Málaga, y estuvieron 1 año, y al año los sacaron y los mataron a los dos hermanos, los mataron en la misma noche, amarrados uno al otro. Y a mi padre ya la habían trasladado antes a Valladolid, a la cárcel allá en Valladolid. ¿Cuándo es apresado su padre y dónde es apresado su padre? Padre, cuando vinieron cuando volvieron de la guerra. 3 años de guerra volvieron aquí, que estábamos nosotros, la familia estaba toda aquí, los más chicos. Volvió mi padre y mis hermanos. A mis hermanos lo apresaron, lo llevaron a la cárcel de Ronda. ¿Quién los detuvo? La Falange, los que eran aquí los dueños y eso, la Guardia Civil. Pero vamos, aquí los que mandaban entonces eran las falangistas. Tanto a dos de sus hermanos como a su padre los detienen y los llevan primero a dónde? A Ronda, a la cárcel de Ronda. Y ahí estuvieron lo menos 1 año. Y al año ya lo pasaron a las cárceles de Málaga, y a mi padre lo mudaron a Valladolid. Allí murió, en Valladolid, en un presidio que hay. ¿Cuánto tiempo estuvo entonces su padre en la cárcel? Han estado ya 2 años o 3. ¿Y ustedes lo visitaban? ¿Podían visitarle cuando estaba? Vamos a visitar y nosotros no teníamos ni para comer. No teníamos una cuadrilla de zagales y teníamos que salir todos los días al campo por espárragos, por carbón,
porque nos moríamos de hambre. Ni había trabajo para sacarle, ni había nada. Y ellos encerraron la cárcel que había que ganar. Lo que se ganaba o lo que podíamos recoger era para mandárselo a ellos que estaban ahí enterrados en Ronda. Mi madre en particular, pobre. ¿Cómo se lo mandaban? Mi madre lo llevaba aquí a Ronda, hasta 5 kilómetros. Entonces su madre sí visitaba a su padre, ¿no? A mi padre y a mis hermanos, sí, lo veíamos y todos nosotros íbamos cada 2 o 3 días o 4, lo veíamos por las rejas, ellos allí y nosotros aquí. ¿Y cuando le trasladaron a Málaga también le visitaban? En Málaga no podíamos ir. ¿Qué le contaba a su padre de cómo era la vida en la cárcel en Ronda? Mi padre yo ya no pude hablar con él. Nosotros cuando ya él salió, yo era un zagá, tenía 10 o 12 años, y de ahí se lo llevaron a Málaga, y de Málaga se lo llevaron a Valladolid, y allí murió, y yo ya no pude verlo más. ¿Y cómo se entera de la noticia del fallecimiento de su padre? Pero lo comunicaron de allí de la cárcel cuando murió, y allí lo enterraron como ellos. Veíamos que Adrián, yo no sé. No, allí había dos hombres de Arriate, que también estaban presos con él, que fueron los que la acompañaron hasta la puerta, cuando lo llevaban muerto, porque me lo ha dicho a mí uno de ellos. Y lo despidieron cuando ya se lo llevaron al pobre. ¿Sabe usted, recuerda el motivo del fallecimiento? De hambre, porque todo lo que moría todo era de hambre. A mi padre le gustaba mucho el tabaco y hasta la migailla de comida que le daba la cambiaba por tabaco. Y entre las invitaciones que tenía de ver a los hijos, pues ya le había enterado que habían muerto ellos, que le habían fusilado a los hijos. Y eso ya no tendría muchas ganas de vivir, pobre. ¿Cómo se llama su madre? Rosario. ¿Y Rosario dónde nació? Aquí. Nosotros hemos nacido todos aquí en la ciudad de toda la familia. ¿Ella sabía leer y escribir? Mi madre sí, mi madre me escribía a mí las cartas, todo. ¿Dónde aprendió? ¿Cómo aprendió? ¿Ella fue a la escuela? Ella iría a la escuela entonces. Había una escuela aquí que llamaba, y a la subida de eso estaba la escuela aquella. Y iba muchas chiquillas y ella aprendería, pues yo no sé. Mi madre fue la mujer que más sufrió en este pueblo. Porque le mataron 2 hijos en la misma noche. 2, uno con 22 años y otro con 24. Vete ajustando la cuenta. Porque la pelaron aquí en la calle y la pasearon como si fuera eso que hacían los romanos con la gente que dije que lo tiraba a los leones, pues aquí lo echaban a los leones que eran ellos. Después de la muerte de sus 2 hermanos, le hacen eso a su madre. ¿Quién se lo hace? Los falajistas y los capitalistas de los que había de mierda, porque entonces no había, cualquiera tenía una finquita de algo y eran fascistas. ¿Usted eso lo presenció? Yo me acuerdo, que vinieron por ella una mañana, los falajistas, y se la llevaron allí a la plaza, una plaza que hay aquí tiene salud. Bueno, pues ahí estaban los barberos y ahí llevaban, las sentaban y las pelaban a cero, y ahora después las acompañaban todos los falajistas, los niños, los niñatos, dándoles reempujones, echándoles saliva. Y cuando terminaron con ella, a los otros días vinieron por mi hermana, que una tenía 15 años y la otra tenía 14 o 16, 2 años allá. Y le hicieron lo mismo, las pelaron y las pasearon por el pueblo. Y esa era la injusticia que se cometieron aquí en este pueblo y se han cometido. Por eso te digo que es una de las casas más sentidas y que ha sufrido más consecuencias del movimiento ha sido mi casa, la casa de mi gente. ¿Y por qué hacían eso a las mujeres? Porque entonces, cuando las pelaron estaban ellos en la sierra, estaban ellos en aquel lado. A mi madre y eso, y a todas las mujeres las pelaron cuando los hombres estaban en la guerra. ¿Hicieron eso con más mujeres en el pueblo? Sí, más de 50 mujeres, más de 60. 2 o 3 meses estuvieron ahí pelando y haciendo errores con ellas. Y a mi madre y a otras mujeres la llevaron una vez a la puerta del cementerio, haciendo un simulacro como que la iban a matar para hacerle daño, para asustarla. Y nosotros nos quedamos ahí llorando, los 8 o 10 niños que teníamos ahí. Y ella en la cárcel estuvieron 2 días y después esta gente hicieron errores con los desgraciados. ¿Recuerda usted algún abuso más que se cometiese contra las mujeres? Aquí había mujeres que la llevaron y le pusieron en la frente un letrero UHP, entonces era partido, no sé aquellas palabras lo que significaba, Unión General de Trabajadores. Bueno, y como eran rojas, ellos le llamaban rojilla, no ni roja, rojilla, que para quitarle más importancia. Y las pelaron y las emborracharon, le dieron a la fuerza aguardiente y las pasearon por el pueblo diciendo quién se casa, fulana y fulana, con unos falajistas que había aquí. ¿Cómo la trataba el resto de la gente, a su madre y a sus hermanas, después de estar de alguna forma señalada? Señalada por unos cuantos.
Pero vamos, además el pueblo había todo el mundo, bueno, el pueblo, lo que se llama los trabajadores. Sabíamos que éramos honrados, que éramos gente trabajadora, que éramos gente buena. Lo único que me echaban el San Benito de que éramos comunistas o que éramos rojos y que estábamos en contra del régimen franquista. Y esa era toda la venganza que tenían ellos con nosotros. ¿Y eso le supuso a su familia alguna desventaja a la hora de acceder a algún tipo de trabajo, ayudas o algo? No, porque nosotros éramos chicos todos y estábamos trabajando en el campo, que eso no nos suponía. Si hubiéramos hecho para hacer una carrera o para Guardia Civil, pues eso no me lo hubieran permitido. Entonces, pues, señalado con el dedo por cuatro sinvergüenzas, que eran los que hacían todas esas cosas. Su madre, después de la muerte de su padre, se queda al cargo de la familia. ¿Ella se puso a trabajar o...? Ella era la que quedaba y nosotros éramos todos zagales. Bueno, zagales, yo tenía dos hermanas que ya eran mayores de 17, 18 años, 19, y otras tenían 15, porque nosotros éramos una cada familia muy grande, teníamos 2, 3, 4, 10 o 12 eran. 12, 10, porque los dos los mataron en la misma noche. Y mi madre pudo trabajar, la pobre, yendo a Algeciras, pero entonces había extraperlos, y aquí se compraba el aceite y se vendía en Algeciras, dos pesetillas, una peseta más cara, y de ahí se traían cafelillos, se traían 4 cosas, y con eso nos ayudaba. Ya nosotros íbamos creciendo un poco más grandes, íbamos por espárragos, íbamos por carbón, íbamos todo el día en el campo, lo mismo nosotros que nuestras hermanas, para poder... ¿Cómo funcionaba el extrapelo y cómo empieza su madre a trabajar en el extrapelo? ¿Porque conocía a alguien y le enseñó o cómo empezaba la gente? No, porque este pueblo tuvo una temporada bastante grande que no vivía nada más que de eso. La mayoría de las casas tenían, las mujeres iban o los hombres y recogían 20 kilos de harina o 30, café nos traíamos, y aceite, papas, todas las cosas se vendían en Algeciras. La compramos aquí y la vendíamos en Algeciras. Y para acá se traía café, se traían pastillitas también, y se traían todo lo que le encantaba, que se vendía aquí. Y eso era el extrapelo. Y mi madre, pues, un hombre que tenía una tienda, le dijo, tú puedes venir, que el hombre vendía garbanzos y vendía harina, y de ahí se suministraban para llevárselo, y a la noche cuando venían le pagaban al hombre el género que se habían llevado. No, eso era ilegal, y las pillaban, las multaban también. A muchas las cogieron y le echaron 1000 pesetas de multa. La llamaban, si no tenían 1000 pesetas le llamaban a la cárcel y ya está, la echaban afuera. De aquí hubo muchas personas que fueron a la cárcel, pues la pillaron con café, que la pillaron con... El extrapelo era un negocio, bueno, para los que tenían bastante capital sí se hicieron ricos, pero para los desgraciados siempre pagan una miseria. Y duró un golpe de año el extrapelo. ¿Su madre era religiosa? No, yo no sé si ya le gustaría, pues me parece que no. ¿Tenía algún tipo de afición? ¿Afición? ¿Qué va a tener? Llorando de que amanecía hasta que anochecía. No había un día que yo no la vi, aquella mujer de llorar por la mañana o por la noche. Por los hijos que la habían matado, cojones. ¿Cómo se llamaban esos dos hermanos suyos a los que fusilaron? José Lago de Serra y Francisco Lago de Serra. Ellos dos formaban parte de un ejército de milicianos. Hombre, se incorporaron a la milicia que tenía la República, era voluntario. ¿Cuándo los apresaron? Cuando terminó la guerra. Aquí vinieron, ellos se venían a su casa por los montes y por eso, y apenas que entraron algunos se chivataría y al rato ya estaba la Guardia Civil aquí por ellos y no pudo los pobres ni estar ni y mi padre lo mismo. ¿Cuánto tiempo pasó desde que los detuvieron hasta que los mataron? Amigos, fueron 2 años. La guerra terminó en el 39 y ellos murieron en el 41, 41. ¿Y recuerda usted algo de las condiciones de vida en la cárcel? Yo no, pero me cuentan que yo no, ya estuve, allí había 5 o 6 mil hombres metidos en Málaga y dormía hasta en los patios a medianoche y todo durmiendo, cayendo el agua, y esos por llenos, como los trataban, como ellos creían que eran animales o bichos salvajes. ¿Cómo era la organización familiar cuando usted era pequeño? ¿Su madre, aparte de dedicarse al extrapelo, era la encargada de hacer las cosas de la casa? Claro, las cosas de la casa las hacía también mi hermana, que era mayor, la ayudaba, pero ella la pobre solventaba todos los problemas de comida y de todo. ¿Qué cosas comían? Comíamos una sopa, una vez unas refritas que las hacían con ajo, y otra vez una sopa hervía, que era con pan, yo no sé cómo se hace la hervía, y le echaban
aceite y a la noche una olla. Siempre comiendo, siempre a la noche, cuando ya llegaba la noche, nos comíamos una ollilla. Carne ninguna, miga tocino y fuera. Pescado entonces estábamos baratos, pero tampoco no comíamos nada. La miseria que teníamos era instantánea. Por la mañana hacíamos el desayuno, el café, un cachillo de pan, con poco aceite, porque mi madre compraba una pajeta de aceite y la pobre y le ponía el dedo y nunca salía ninguna aceite. Y yo decía, ¿para qué tapa tanto la botella? Y así cómo va a salir. Y la pobre tenía que mirar porque era una pajeta de aceite para todos los días. ¿Cuántas personas? Nosotros éramos 10 o 11, 8 o 10. ¿Quién más trabajaba en su casa, aparte de su madre, lo que hacía su madre? Trabajábamos todos, cuando en el tiempo de los espárragos íbamos por espárragos. En el tiempo de carbón, mi hermana y yo íbamos a unos hondos que hacían allá en los montes y le ayudábamos a los hombres, a los carboneros, a coger todo el carbón. Y después cuando terminábamos nos daban eso para que rebuscáramos. Y después veníamos y lo teníamos que vender en la calle con 5 o 6 latas a gordas, otras 3 chicas, las latas. Y por en medio de la calle, en cada que usted carbón, y hasta que así lo vendíamos para poder hacer después un potaje o una olla. ¿Esos hornos cómo de lejos estaban de su casa? Pues puede haber 10 kilómetros, 12, ¿no? Andando y con un saco. Y de allí veníamos cargados. Este saco podía traer 20 o 30 kilos. Aparte de eso del carbón y de los espárragos, ¿alguna cosa más hacían los hijos? Éramos niños. Algunas veces los más chicos venían unos hombres del campo y se los llevaban y le daban un duro al mes y los tenía allí de porqueros y trayendo el agua y hecho unos esclavitos con 108 añitos. En lugar de estar en la escuela estábamos acomodados con los campesinos, que nos tratábamos malamente, que digo porque eran muy sinvergüenza y muy malos. Teniendo los hijos allí, que tenían los mismos que nosotros, hijos como nosotros, y nos echaban a un paja, a un sagachico con 8. Yo tuve poco tiempo, yo me venía. Yo apenas que llegaba y te pagaban 2 o 3 días y me acordaba de mi pueblo, pues venía y me venía. Pero mi chico duró la huerta abajo, tuvo Jabarito Prieto, un amigo que tiene un montón de tiempo. Ganando una porquería, un durillo, 7 pesetas al mes, o 6 o 8. Eso era la escuela que teníamos los niños en los pueblos, alquilárselos a los patronos para que se disfrutaran de ellos. ¿Usted sabe leer y escribir? Sí. No, yo aprendí ya a última hora en la mili. ¿Usted es religioso? No. ¿Milita o ha militado usted en alguna organización entonces? ¿En el Partido Comunista? ¿Algún sindicato? Sindicato Comisión de Obrera. De pequeño, ¿recuerda usted, por ejemplo, a qué jugaban? A los que había entonces, al escondite, uno se escondía, el otro iba en busca de él, a ver lo encontraba, todas las cosas, pero por el campo, ahí había un olivar y ahí salíamos jugando de noche. ¿Tenían ustedes juguetes? Juguetes, cuando tenía yo 7 o 8 años, me echaron los primeros carritos, los reyes, una motito me echaron, que se caía cada 2 segundos. Le puse una cuerda y la moto levantó, y la moto cayó. Y con eso iba yo tan gordo, tan hinchado de contento, que era el primer regalo que yo tenía. Y mi hermano lo mismo, uno con una pelota, otro con un borriquito. Mi hermano le echaron un borriquito de cartón y fue al río y para darle de velo y lo mojó y se le hinchó y a tomar por culo burro. Y se le hizo visto. ¿Niños y niñas jugaban juntos? Entonces, no, las niñas no jugaban juntos todos como niños. Hombre, muchas veces se juntaban, pero lo que apenas que la veía la madre, venían por ella, entonces era aparte. ¿Por qué las madres...? Porque todavía esa cosa que había, las niñas y los niños, y no podía juntarse los niños con las niñas. Usted, por ejemplo, ¿cuántos pares de zapatos tenía? Yo ni uno, todos teníamos unas alpargatas y ya está. Y muchos se quitaban las alpargatas para jugar, fíjate, escaso. Porque la madre, si lo veía con las alpargatas puestas, lo aporreaba. Porque se rompían al jugar al fútbol. Porque se rompían y no tenía otra. ¿No? Y cuando a usted se le rompía una alpargata, ¿qué hacían? Muchas veces con la alpargata rota un golpe de tiempo, con los dedos a la agüera, hasta que podíamos comprar una. Ya entonces valía unas alpargatas 7 reales, 6, 7 reales de carpena, unas que había que tenían una suela, pero no se ganaba, no había una gorda. Las calles estaban empedradas. Ese carrito y toda la calle hasta afuera, sí, y las calles, pero esta de aquí, ahí se veían las piedras, salía. Yo he visto un coche en Arriate, uno solo había, que lo tenía uno que se llamaba Franquito Monte. Ese era el primer coche que hubo aquí en Arriate. Y eso
tuvo un montón de... El coche, fíjate tú, y que no cabe los coches en ningún sitio que vaya. No, cuando yo vi un coche, ya tenía yo 7 o 8 años. Bajo la carretera, nada más la bestia cargada de leña, cargada de paja, cargada de esto, cargada, pero coche nada. ¿Ustedes cada cuánto se bañaban? En el verano, porque más tiempo no teníamos ni agua caliente, ni agua potable, ni nada. Las mujeres tenían que ir, mi hermana y mi madre tenían que ir por un cántaro de agua de una fuente que había ahí en el río y llenaban el cántaro y con eso hacían de comer y con eso fregaban los platos y cuando terminaba se iba por otro cántaro y esto. ¿Y no se bañaba la gente? ¿No se duchaba? No, aquí no había ducha, ninguna. Por ejemplo, lo de lavarse las manos antes de comer, ¿eso se hacía? ¿Qué utilizaban para lavar los platos? Un jabón que había que lo hacían ahí. Tuve aquella casa que había ahí, era una fábrica de jabón. Y ahí hacían unas barras y cortaban a cacho. Y eso es lo que hallaba la mujer, eso lo hacían de caútrica y de pringues que hacían. Y de ahí hacían un jabón para lavar, muy vasto, pero para lavar la ropa y para eso era bueno. ¿La casa en la que vivía cuántas habitaciones tenía? Y aquella era una casa grande. Tenía un cuarto para abajo, para mis padres, la caja y la cuadra del burro, que estaba también metida dentro de la caja. Nosotros allí hablando y el burro tomaba la cabeza por la cortina. Y arriba había una cámara que había aquí, las cámaras. Y allí había 4 o 5 camas de nosotros, de mis hermanos y de mis hermanas en el suelo. Y allí estábamos, un colchón de paja. Íbamos por paja a la era de paja venate, que era la más tierna. Y aquello tenía capuja y te calaba en el colchón. Y otra vez lo llenábamos de sallo. El maíz se sembraba aquí entonces mucho. Y al maíz se le quitaba el sallo que tiene y el dueño se quedaba con el maíz y tiraba los sallos. Y nosotros íbamos por ello y ya lo abríamos y llenábamos el colchón. Y se ponía un colchón así hinchado. Y ahora no te puedes mover. Se enteraba todo el mundo, toda la noche chillando los sallos. Esas eran las camas nuestras. Sí, nada, y manta y eso sí teníamos. Dormíamos 2 y 3 en una cama. No creas tú que estábamos cada uno la suya, que va. Unos estaban con mi madre, los más chicos, 2 o 3 estábamos juntos, otros 2 o 3. Las muchachas se acostaban juntas y no andábamos ahí por cama. Luz eléctrica había ya. Primero había un candil, un faro, que era un tubo que le llamábamos gasolina. Gasolina no, petróleo. Candil de petróleo y antes una candilera. Después vino eso más moderno, ya tenía un tubo de cristal y ya se veía algo más, hasta que ya pusieron la luz eléctrica. Una bombillita teníamos en la casa puesta, ya está. Además para arriba llevamos un candil cuando íbamos a la cámara y allí, por aquello pues acostábamos y pues desnudábamos. Eso era para verlo vivido, como nosotros no lo vivíamos. ¿Usted cuándo empezó a trabajar? Yo desde que tenía de 12 años. Con 12 años me vine una vez acomodado. Y después, con 14, me fui a aceituna. ¿Y el trabajo con la aceituna cómo era? Pareando aceituna y cogiéndola del suelo en morón. Y entonces ya pues, me fui a los cortillos, a cardar, a cegar, todo lo que había que hacer. ¿Ha trabajado en algo distinto a las labores del campo alguna vez? Yo he trabajado aquí, he trabajado en Francia, porque ya cuando llegó nos fuimos a las carreteras con los americanos, pues ya empezó un poco más a ver una poca de vida más y de ver otro ambiente. Pues después nos fuimos ya a las Junqueras y a hacer con la misma compañía que había aquí en el puerto de Santa María, que trabajábamos con los americanos. Nos fuimos unos pocos y después pasamos ya a Francia y entramos en Francia para la recolección de los albaricoques, que se tiraba todo el mes de junio, los albaricoques, y después fui 2 o 3 veces a hacer la remolacha al norte de Francia. Había que pasar por París y esa ha sido nuestra vida, de un sitio a otro, de una carretera a otra, donde nos han llamado. Y aquí ha sido un pueblo que no ha tenido nunca el término y un pueblo que no ha tenido ambiente ninguno, nada más que tenía que salir ahí fuera a ganar la miga de pan que comíamos. Tuve 10 años en Francia. En Suiza fui una vez, pero había una hija que tenía allí trabajando y allí tuvo un saga y fuimos, yo y mi mujer fuimos a Suiza, para trabajar en Suiza no. Aquí hubo muchos trabajando en Suiza, muchos. ¿Y cómo se manejaba con el idioma? Me vine a los 10 años y no aprendí ni una palabra. Mi mujer más lista, aprendió ¿Cómo algo. se entendía con...? Sí, nos entendíamos bien allí con uno con los otros. Todos los andaluces, con nada que nos digan, nos quedamos con todos. ¿No se relacionaba con los franceses?
Sí, tenía una casa alquilada allí en Francia y me dio los franceses y pues íbamos allá a la paseada, que iban todas las tardes los franceses a jugar las bolas, yo me iba allí con ellos. Y allí hay en Ribazarte hay más de 1000 personas entre los hijos que tienen ya y los nietos y los padres que bueno, ahí hay una colonia la más grande que hay afuera de España de Riatejo, ¿no? ¿Dónde conoció a su mujer? Mi mujer ya ella estaba aquí en España. Bueno, eso ya cuando yo me fui aquí ya estaba casada y tenía cuatro niños. ¿Cómo se apuntó usted al Partido Comunista y cómo entra en contacto usted con esa ideología? Pues la gente había, los que venían de Francia y los que estábamos aquí, hubo contacto y así no se creó el Partido Comunista. No, yo fui de los primeros que creó el Partido Comunista. Yo Ferrete, un hombre que se llama Ferrete y unos cuantos, 5 o 6 habíamos. Y nos fuimos montando, ya nos fuimos incorporando, ya la juventud fue entrando, pero cuando murió Grimao era en el 73. Y ya aquí fuimos a hacer una carta de correo porque decía la Prineca decía la dirección debía que echar las cartas para protestar. ¿La Prineca qué? Una emisora que había aquí que se escuchaba incógnita de noche en la radio. ¿Te escuchaba esa emisora clandestina? Sí. ¿Y si pillaban a alguien escuchando esa emisora? Ya ves que las guardias civiles cuando pasaban por las puertas escuchaban aquí en las puertas a ver si había algún movimiento o algo. ¿Cómo fundó usted el partido? ¿Eso cómo se hace? Pues eso se hace que uno habla contigo, que te conoce, que claro, para hablar entonces con uno había que saber muy bien con quién hablaba, porque estábamos escalando en esa arilla y no nos atrevíamos a hablar uno de los otros de cosas de política, porque no nos fijábamos quién nos escuchaba, entonces era una ley tremenda. Uno que estuvo en la cárcel era Ferrete y una vez hacemos unas comidas en Parchiste que se llama La Vieja y fuimos y me vio a mí y como él sabía que a mí me habían matado a los hermanos, digo, voy a llegar seguramente aquí voy a trompezar bien. Y trompezó bien, claro, estaba paseando. ¿Usted antes sabía en qué consistía esa ideología? ¿Conocía previamente...? Yo no conocía nada, pero yo sabía que era el único partido que estaba defendiendo a los trabajadores. Los únicos partidos, cuando se fueron de aquí, se terminó la guerra, se incorporaron allí en Francia, que fue la guerrilla más importante que hubo en Francia, de españoles, y casi todos comunistas. Hubo algunos socialistas, muy pocos. Comunistas todos, y lucharon en Rusia cuando los fueron, lucharon en todos los países al favor de la República, y en la República fue el partido que tuvo el mejor comportamiento de todos los partidos, luchando como se lucha, cara a cara, y después, cuando se terminó, quedó el franquismo y el Partido Comunista luchó cara a cara con los fascistas, aquí y en todos los sitios. Aquí amaneció unos pocos veces pintado el pueblo, y lo pintamos nosotros, y nadie sabía quién. Estábamos en letras, cosas que estaban pasando, o algunos que estaban encerrados lo iban a matar, o cosas de esas. ¿Cuántas personas estaban en la organización, más o menos? Ya a última hora había más 50 o 60 antes de Franco, porque después se fueron a Suiza y allí se juntó la organización, los que se incorporaron, y hicieron también una peña para los que estaban aquí en malas condiciones, porque aquí cuando no había seguridad social ni había nadie que amparara a nadie, tenían que echar un pañuelo en la calle, 2 o 3 hombres de más responsabilidad, y pidiendo para las criaturas que tenía que llamar a operarse y no podía porque no tenía dinero. Por aquí cuando se llegó el partido dijo, aquí hay que hacer algo por aquello. Allí se ganaban dinero en Suiza y hicieron una peña, la Peña Riateña, y ahí por esa peña, ¿sabes? La peña estaba la legalidad, porque como era en beneficio aquí mandamos mucho dinero para las personas que tienen que ir a eso, para otros que estaban malos, para enfermos, en fin, el pañuelo se quitó de la calle y se daba porque teníamos una cota que pagábamos todos los meses, era al año 20 duros o al menos 10 duros, en fin, que como había mucho, pues se juntaba mucho dinero y se hacía recolectas y se hacían fiestas en el beneficio todo para la peña y después para repartirlo. Y es que ni ellos querían creer que con la dictadura se podía hacer una organización como la que se creó aquí. El embajador de España allí lo invitaron una vez a una fiesta que se hacía de la peña y dijo, yo no sé cómo ustedes, como diciendo, cómo ustedes estáis haciendo esto para beneficio de... Que ellos pensaban que aquí hay algo más, pero no daban con ningún detalle porque todo era a beneficio de los demás.
¿Todos los que pertenecían al partido se conocían entre sí? No, había por cédula. Cada 7 personas se podían conocer ellos 7. Por si a uno caía, no podía delatar nada más y le pegaba a 7. Los demás se quedaban todos afuera. El Partido Comunista tiene las organizaciones más bien, la organización más bien organizada de España. Eso no había otra. ¿Hubo alguna detención aquí en el pueblo de alguien? Aquí no. ¿O algún tipo de represión de la dictadura contra...? No porque no pudieron localizarla bien. ¿Cuál es el cargo más elevado al que ha llegado usted dentro del PC aquí en Arriate? Yo, secretario general. ¿Qué recuerda de cuando se proclamó la República? Yo era muy niño. Recuerdo la gente dando viva la República, la gente, las banderas. Y de hombres que venían a dar miti, yo iba como un sagar, iba a escucharlo. Y ese era el ambiente que había. Bueno, ambiente también había más hambre que Dios cuando la República. Entonces tenía de 20 duros para adelante, te metías en la cárcel, y 20 duros valía entonces una vaca o dos. ¿Qué cosas que ocurrieron en el pueblo que usted recuerde de esos años entre la proclamación de la República y el comienzo de la Guerra Civil? ¿Recuerda usted algún hecho? Yo los hechos más grandes fue cuando se quemaron los santos de la iglesia. Eso hubo aquí vino unos que eran de Málaga, dieron un mitin ahí en la plaza y dijeron, no tenían casa de pueblo los trabajadores, yo no sé. Le dijo, eso se hace muy sencillo. Y calentaron a la gente, y cuando se fue el coche con los que habían hablado, dijo la gente, venga, vamos. Y salieron a sacar santos y a traerlos ahí al río y ahí los quemaron. ¿Esa gente que vino al pueblo pertenecían a alguna organización? Sí, eran socialistas, porque... ¿Hubo algún tipo de ataque al clero, al cura o a...? No, el clero estaba ahí, no se le hizo daño. ¿Recuerda algunas elecciones? Sí, ¿Gente votando? Sí, me acuerdo yo de unas elecciones que hubo. Cuéntame, ¿qué recuerda usted de las elecciones? Pues entonces la gente era más, ¿cómo te diría? Quería más las cosas que ahora. Ahora la gente o sabe más o ya está muy tiroteada por muchas cosas. Porque ha pasado una guerra, ha pasado una posguerra, ha pasado hambre, ha pasado calamidades. Y eso ha traído también, hemos estado en el extranjero, donde aquí en plena dictadura, allí estaba en plena democracia, la gente aprendió algo mucho allí de la democracia que había que conquistar en el pueblo para estar bien y para defender la defensa de los trabajadores, y para todas esas cosas ha valido mucho la migración, ¿sabes? Y para mandar dinero para la familia y para ir haciendo sus casas, que todas han hecho con los dineros de Francia y de Suiza y de Alemania, pero la gente era más apretada, entonces... En esos años de la República. En esos años, sí, yo creo que... ¿Cuál era la fuerza que tenía más votos aquí en Arriate durante...? La derecha mandó siempre. Bueno, una vez que mandó allá, cuando aquí de arriba era el alcalde para el Serranito, que la República, mandaron los socialistas, los republicanos, yo qué sé. Pero poco tiempo. Siempre han sido ellos los que han mandado. Ahora menos de que saltó ya la democracia, ellos no han podido coger el poder aquí nunca. ¿Recuerda usted durante la República alguna manifestación, algo así? O manifestaciones gigantes. O una cosa por otra, siempre estaba... Por ejemplo, ¿algún motivo de alguna manifestación que usted recuerde? Hombre, lo primero que pasaba es que uno era un saga con 10 años que estaba jugando y no percibía bien las cosas que pasaban, ni la situación que había, ni la hambre que había, ni la miseria que había, ni el analfabetismo que había. Entonces, los zagales escuchábamos algo, o cuando veíamos de pasar algo salíamos corriendo como ahora, por la curiosidad, pero no percatábamos muy bien de la situación. ¿Y los días previos al comienzo de la Guerra Civil? ¿Qué recuerda de los días previos? Los días previos ya había movimiento en todos sitios, ya se estaba hablando que iba a haber un golpe de Estado, ya se hablaba en la calle. Entonces todos los viejos se juntaban ahí, los viejos llamamos a la gente y empezaban todos los días, un muchacho le leía el periódico, porque eso tenía que traer muchachos para que le leía el periódico, de 40 que había no había ninguno leer el periódico. Y ellos discutiendo allí que si está, que si cuál, que iba a haber, que si no va a haber. Y es verdad que vino la revolución. ¿Sabe usted cuándo se entera de que ha comenzado
una guerra? Yo estaba aquí en el Riad, ahí había un bar y ahí entraban todos los trabajadores y toda la gente. Y yo tenía ahí una hermana que estaba, mi Carmen, que estaba sirviendo y yo iba mucho. Pues yo allí me enteré aquella noche, aquella tarde cuando dijeron había un golpe, hay un golpe de Estado. Y ya empezó la gente a hablar que ya estalló la guerra, que ya va a estallar la guerra. De esa forma, y a los 4 o 5 meses, pues ya empezaron a formarse aquí con los caballos de los señoritos y de eso, los recogieron los milicianos esos, y formaron ya un medio ejército que iban a los pueblos, iban para acá y para allá, pero aquí hasta que ya no nos fuimos para la judía de Málaga, que ya entraron los fascistas por ahí, por Olvera que estaban, no se supo. ¿En qué cambió el día a día después del golpe de Estado? Joder. En esos 4 o 5 meses... Ya no hubo paz, ya era todo guerra, ya era todo. Mi hermano estaba en la guerra, no había una persona ya que no tuviera gente en la guerra, uno con la República y otro con el franquismo. ¿Y en el pueblo la gente que estaba a favor del golpe militar, qué hizo? Por los partidarios del golpe de Estado, ahí callados como ratones. Les sabía que había unos cuantos falajistas que eran de antes, de los Antonio, que estaban ahí, pero sin levantar la cabeza. Y en el momento que cambió esto y nos fuimos, pues ya se hicieron los dueños de las casas, se quedaron con todo, robaron las casas. ¿Alguna vez se hizo algún tipo de ataque contra estas personas que eran partidarias del golpe de Estado? No, aquí no, venganza no había aquí. Dice usted que a los aproximadamente 5 meses de producirse el golpe de Estado es cuando el pueblo se vacía. Pero porque ya avanzaba la fuerza fascista que tenía Olvera conquistada, y de ahí vinieron a Tarcalá ellos. Y aquí nosotros haciendo el indio, una escopeta, ¿Hubo algún bombardeo en el pueblo o en los alrededores? Sí, también aquí había una bomba ahí en lo alto del Pilarillo y otra cayó a la puerta de Jiménez. 2 bombas tiraron una vez, ahora no sé si es cuando ya estaba entrando la fuerza de Ronda, que ya una avionetilla iba carretera arriba, carretera. Bueno, ya nosotros íbamos bajando la carretera para irnos de aquí, cuando ya nosotros no vimos entrar aquí la fuerza ni nada, nosotros nos pilló ya en el Burgo por ahí. ¿Sus hermanos en qué momento se alistan? Mi hermano era joven y cuando en el momento de que ya empezaron las hambrientas, te habría apuntado para ver que eran de la CNT o de la FAI, era una organización anarquista. Y entonces todos los jóvenes aquí pertenecían a esa organización. Aquí no había partido comunista fuerte, revolucionario ni ninguno. Y los socialistas no eran tampoco de los... Había hombres muy destacados que fueron buenos dirigentes, pero la mayoría eran. ¿Sus hermanos se fueron a combatir a qué punto de la provincia? Mis hermanos estuvieron ahí en el puerto Viento, que le dice. Ahí hubo una reconcentración de hombres, había 200, 150. Y ahí estaban todos los jóvenes de Arriel, estaban metidos ahí. Después, cuando ya las Judías Málaga se fueron en camiones y nosotros estuvimos en Cártama esperando que pasaran, porque yo iban mis 2 hermanos. Y cuando pasaron, ya para nada, luego pasaron y se fueron y nos dejaron nosotros y a los cones. Y nosotros fuimos como quedamos aquí con los fachas. ¿Ustedes esperaban que les recogiesen esos camiones? No, porque sabíamos que los camiones iban cargados de fuerza. No iban. Hubo uno allí de camión que salió de allí, de Junquera, iba a la Petaca y toda esa gente. Huyendo de aquí de Riete, se fueron a la zona de la Sierra de las Nieves. ¿Esa huida era hacia Málaga? Hacia Málaga. ¿Y cómo iban ustedes? ¿Andando? ¿En un animal? Andando con un burro que llevaba todos los chismes y los más chicos. ¿Qué llevaban? Las mantas y las cosas de la comida, un perro, una sartén y una... Porque huíamos, porque venían las derechas y nos cortamos la cabeza. Ustedes no se fiaban, aunque echaban la propaganda a los aviones, eso de que decían que no... ¿Cómo me vamos a fiar? Todos los que quedaron aquí mataron a hombres con 80 años aquí y hasta un ciego. Cuénteme, ¿a qué gente represaliaron cuando entraron aquí en el pueblo? A todo lo que golía a izquierda. A todo lo que golía a izquierda eran para ellos sus enemigos. Entonces no puedes dar cuenta que... Entonces no pueden decir ahora que eran comunistas, que entonces no había partido comunista. Eran personas que eran de izquierda. Lo mismo que yo eran de derecha, estos eran de izquierda, pero ellos, para ellos Franco era y los Antonio eran ídolos y para nosotros eran enemigos, como así fueron, y siguieran siendo toda la vida, porque nos hicieron un daño tremendo a todas las clases trabajadoras.
ahora. No solo y exclusivamente por los que hemos fusilado, sino por los que atrasaron la vida y la cultura en España. Han sido ellos, 30 años o 40 cada estado en el poder, han atrasado 100 años. Fíjate tú, después de 30 años que entró la EDO, lo que se ha hecho aquí en España y el cambio que ha dado España en todo, en carreteras, en ferrocarriles, en cultura, en edificios, lo más importante que no hay aquí ni una persona que esté mala, tonto, que no cobre, el enfermo, que cobra el viejo, que cobra el más nuevo, que todas estas son cosas un beneficio que le ha hecho al pueblo y mayormente a la clase más trabajadora, a la clase más perjudicada. Bueno, pues ellos desde cuando han estado 30 años nada más diciendo viva Franco. A mí se le ha pasado el tiempo y matando gente. En los últimos los mataron a gente. Ese cementerio tiene ahí más de 20 personas matadas. ¿Sabe cuánta gente murió aquí o...? Exacto, no sé, pero aquí fusilaron a Arriate más de 70 personas. Unos murieron en las cárceles de Málaga, otros murieron en las cunetas y otros murieron en mataron en el hospital. Aquí mataron menos en la ESO porque lo llevaba a Málaga y allí los eliminaban y tengo allí los dos hermanos en la fosa esa que hicieron en el cementerio. ¿Aquí en el pueblo hay alguna fosa común? Aquí en el cementerio. El cementerio cuando entra hay una cruz. Hay cuando yo estuve de concejal en el ayuntamiento, la hice porque tenía una crucecita así y yo hice el ayuntamiento la hicimos. ¿Y cuántas personas puede haber ahí enterradas? Ahí había 8, 10, 12. ¿Se sabe quiénes son los que están ahí? Se sabe, pero yo ya no me acuerdo de eso. Usted me ha dicho que organizó inicialmente aquí el Partido Comunista y ha llegado a ser concejal. Sí, estuve 4 años en el ayuntamiento. ¿Sí, con la democracia? Sí. ¿Cómo vivió usted la transición? Pues yo ¿Le pilla en Francia o le pilla aquí? Me pilló allí. Allí no se viene porque allí no echaban nada para prensa, nada más que el cambio que había. Fue un cambio también de derecha. El cambio que hubo aquí, la transición fue lo que se hizo después, cuando todos los partidos ya participaron para crear los parlamentos y crear la candidatura. Pero el Partido Comunista lo reconocieron un Jueves Santo y a mí me pilló allí en Francia, estaba yo en Francia. Y aquí lo celebraron, claro, locos de contentos, todos los que eran comunistas y la gente de izquierda. Y cuando llegó usted, después de estar más de 10 años fuera, ¿qué le llamó la atención del país que vio? Entonces no había desarrollado nada, hombre, para los 10 años y con lo que se hizo. La derecha no hizo tampoco ni gran cosa en nada, ni en carretera, ni en eso. El ayuntamiento era pobrecísimo y no se había desarrollado. Las calles estaban empedradas y los vertederos en medio de las calles. Ya allí hicieron vertederos para tirar por allí la basura. Antes hicieron el vertedero para que cayera. Pues todo, se ha desarrollado después de los 30 años de... Entonces sí, ya... En general Andalucía y en general toda España apobrezada. Después de la guerra civil aquí en Arriate, ¿cuál era el papel de la Iglesia? La Iglesia es la que ha mandado siempre, porque la Iglesia le tengo yo odio porque viendo lo que hicieron con las mujeres que las llevaron y las pelaron y las pasearon como si fuera Cristo, ellos no fueron para levantar un dedo y esto aquí no se hace eso porque eso no está permitido. Ni no está en la ley. Sin embargo no hicieron nada, ahí no levantó un dedo, ahí hacían lo que querían con ella, muchachas como mi hermana, con 14 o 15 años, dice, pelarla, hacer, porque sus padres fueran rojos, porque sus hermanos estuvieran en la zona roja, vaya explicaciones para hacer el daño que le hicieron a esa juventud. ¿Y la Guardia Civil cómo se comportaba después de la guerra? La Guardia Civil lo mismo ha sido siempre. Ya porque yo ya tengo un nieto que está en la Guardia Civil y está enterando con los demás. Se fueron el ejército, el ejército del capitalismo, apegado al capitalismo. ¿Usted dónde va? Dice, yo voy. Usted no va porque a mí no me da la gana. ¿Y usted qué viene? ¿Y usted qué? Ni usted ni nada. ¿Tú dónde vas? Así te trataba en la calle cuando te encontraba, cuando entraba en un bar, venga, fuera. Eso ha sido siempre ordeno y mando. Y siempre con nosotros, así con ellos no era lo mismo, que ellos eran los que lo tenían bueno. Durante la posguerra, ¿se podía hablar de política? Ah. ¿La vida entonces cómo cambió?
una vez ya acabó la guerra y... Y en política no bajó la mano, pero ya parece que era otra forma ya se habían cansado de matar y ya estaba progresando tanto la izquierda y en la fábrica ya se hacían huelga y ya empezaron a hacerse movilizaciones y se hicieron ya manifestaciones en Barcelona y en Madrid. En Arriate no, bueno, Arriate es un pueblo de 3 casas. Aquí fue el primer pueblo que cuando aquí se reconoció el Partido Comunista 5 días aquí antes que se reconociera en toda España. Había un alcalde aquí y se asustó con lo que fuera y dijo, bueno, venga ya. Iban todos los días a darle quejas y a darle eso y se lo dijeron, esto ya es así. Y ya no, yo estaba en Francia, yo me tuve que ir huyendo. Esto es un pueblo siempre revolucionario, que un pueblo de izquierda. ¿Un detalle, alguna historia, alguna anécdota que no hayamos hablado que sería interesante? Anécdota de cuando usted era pequeño, de su padre... No, yo me acuerdo de chico cuando salíamos, de la forma que teníamos de trabajar los cortijos. Teníamos 16, 17 añillos, estábamos en Saharilla y todos los domingos, cada 3 o 4 días veníamos corriendo de allí hasta aquí, hay 20 kilómetros. Y después cuando veíamos el cine o hablábamos con las novias, nos íbamos otra vez allá, pero durmiendo en un pajar, comiendo todo en un lebrillo. En un lebrillo habíamos 30 y 30 comíamos allí. Uno entra y otro sale, en pie. Y la forma de vida que llevábamos la juventud entonces era una forma esclava, desastrosa. Pero ahora esto que hay ahora también tiene castaña. Y ese lebrillo, alrededor de esa olla, comían 30 personas, 30 cada uno tenía una cuchara. Una cuchara y un pedazo de pan en la mano, y en pie, porque no había silla allí ni nada, nada más en la mesa, y uno entra y otro sale, y uno entra y otro sale, y así comíamos. Y después cuando terminamos, nos hartábamos de agua y nos íbamos al pajar. El pajar era una habitación muy amplia, muy larga, y ya no quedaban restos de paja del año, pues ya la habían comido los animales. Y allí dormían los perros todo el año, y allí nos metían a nosotros. Y a veces teníamos que salir cargados de pulgas a montones, porque era aquello un desastre. Esa era la juventud que nosotros tuvimos. ¿Las enfermedades? No teníamos enfermedades, éramos duros como piedra. Como llovía el agua a montones y nos secaba la ropa en el cuerpo y al otro día ni resfriado. Y así nos hemos tirado todos los juventud, corriendo y andando y cayéndonos el agua, cayéndonos la nieve. Cuando alguien necesitaba un médico... 10 pesetas valía, pero... ¿Pero había aquí médicos en Arriate? Sí, había uno, y muy bueno. ¿Recuerda si su madre enfermó de algo especial? Mi madre no, mi madre también murió por 86 años, ¿no? Y no tuvo nunca, muy endeblilla, pero nunca tuvo enfermedades ninguna. Nosotros tuvimos suerte en mi casa, habíamos un montón de gente, después ya entró la negra. ¿Recuerda usted, por ejemplo, a los maestros que había aquí en el pueblo? ¿Qué ocurrió con ellos? Aquí mataron a un hombre que era el maestro pueblo. Ese error lo cometieron. ¿Quién lo mató? Los rojos. Porque seguramente porque se novió con una de las más ricas que había en Arriate. Que se novió con una de las ricas de Arriate y lo compararon igual o lo que fuera. La cuestión es que lo quitaron de medio, era un buen hombre. Esas otras personas, hasta completar 7 u 8, eran también personas de derecha. De derecha, sí. ¿Y la gente que los mató era gente del pueblo? Sí, de izquierda. Sí. ¿Había sindicatos durante la dictadura? Sí, había. La dictadura no había. Durante la República, perdón. La República sí había. ¿Cuál era el sindicato que tenía aquí más? La UGT. ¿Y qué pasó después del golpe de Estado? Terminó todo. Los sindicatos y terminó todo. Se quedaron ellos, la falada y los resqueteles y los falajistas en la mierda. Después de la guerra civil, la gente que trabajaba, ¿qué tipo de derechos laborales tenía? Los derechos que teníamos era que todos los meses nos ponían un sello por los niños que teníamos, que eso más valido para cobrar después la vejez, porque entonces no tenían nadie, no había seguro, como ahora que tú vas a trabajar y te aseguran, entonces no había, ni teníamos seguro, ni teníamos médico, ni teníamos nada, pero te ponían el sello ese como que estabas trabajando, para que no viera que éramos un ejército de parados, de flojos.
Y eso me ha valido, esos libros ahora me han valido para cobrar. ¿Vacaciones tenían ustedes? Los aviones teníamos todo el año, no trabajábamos casi nunca, no teníamos que ir por ahí. Si no nos íbamos a Francia, nos íbamos cuando los americanos, si no nos íbamos a otro sitio. ¿La mujer y el hombre tenían papeles diferenciados socialmente? Aquí por lo menos no, yo no recuerdo nada. Mujeres pasaba igual, iban a una temporada de verano, iban al campo las pobres a coger, a sacar alvejas, a joder 20 días o 10 días, aquí ya está. ¿Había trabajos que eran propios de las mujeres? Era el mismo de los hombres, pero cuando hubo la guerra que se llevaron a toda la juventud, pues tenían que echar mano a las mujeres. Estuvimos en el 38, en un cortillo que llamaba El Chojón, eran todas mujeres. Yo venía y las traía acá 15 días, en un mulo de jato, y ella venía andando, y para allá, estaba un día aquí, pues íbamos para allá otra vez, pero escardando, el trigo, escardando se va, escardando, y después cegando, es lo mismo que el hombre. ¿A usted le gustaría dejar algún mensaje para las generaciones futuras? Que haya paz, que haya trabajo y que se termine las guerras y que se termine esta manera de matar a los hombres, a las mujeres, que lleva ya otra vez 60, 50, que concretemos más y discutamos más las cosas, seamos menos problemáticos y que tengamos más conocimiento de defender los derechos de cada uno. Y nada más, pero que haya sobre todo paz y trabajo. Que no vuelva más a ocurrir lo que ocurrió, que eso fue el desastre más grande que ha tenido la historia. Una guerra entre hermanos, galeu para qué. Y si esto le vale de algo a los jóvenes, que miren por lo que tienen, que bastante miseria y hambre hemos pasado, lo que tenemos hoy 80 años y 90.